mediocres jamás cosechan rosas por temor a las espinas. Pabellón de practicantes. Toda una institución. Tenemos registro. Yo les comento que me tocó ser presidente en 2 oportunidades del pabellón de practicantes y residentes. Entonces hicimos una recopilación. Esta es una foto de 1893 del pabellón, y acá, al que están viendo, a quien están viendo acá, es nada menos que al gran Alejandro Posada, que ahí lo ven gordito. Acá están los de 1903, Pedro Chutro, que ya vamos a ver la destacada actuación, se lo consideraba el mejor cirujano de guerra del mundo, discípulo de Posadas. Aquí tenemos a Nerio Rojas, y aquí profesor Escudero, profesor Arce, el gran Rocatagliata, otro de los discípulos de Posadas, con unos canillitas. Husserl también estuvo en el Hospital de Clínicas. ¿Cuándo fue premio Nobel Husserl? Fue con los Cori. No sé si le dice algo del ciclo. Ven qué importantes que son estos ciclos. Los otros días alguien, mientras yo hablaba, lo buscaba las cosas a través de Google. Empezaba a googlear, pero entonces lo sacaba de un tema a otro, pobre, no podía seguir. Estábamos en una clase, no estamos en el ciclo. Es fundamental, 1947. Bien, ahí lo tenemos a Husserl, como practicante. Alicia Moró de Justo. Cuando decimos los derechos de la mujer y todo lo que estamos viviendo ahora, esta muchacha que vivió casi 101 años, ya ella venía trabajando en los derechos de la mujer. Fue justamente la líder del movimiento socialista, militante por todos los derechos, luchadora por los derechos de la mujer. También del Hospital de Clínicas, una política mujer, para no decir que estamos mencionando. Lo que pasa es que llegar a estudiar medicina en esas épocas, en una cultura muy machista, prácticamente no había mujeres. Hasta último momento acompañando en las marchas. Fundadora, entre otros, junto con el rabino Meyer, el obispo de Nevares, etcétera, Alfonsín, todo, de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos. Ese que están viendo allí, ese es Garrahan. Garrahan fue, además, profesor de pediatría, pero fue en la cátedra, cuando la cátedra estaba en el Hospital de Clínicas. Cuando decimos Hospital Garrahan, sí, era de Clínicas. Ahí lo están viendo. Aquí están viendo al primer profesor titular de neurocirugía. Y lo traigo porque fue el maestro de alguien que voy a hablar en 2 minutos, enseguida. Aquí están viendo al maestro de mi maestro, el profesor Rodolfo Dassen. 9 idiomas, excelente ejecutante de violín. No llegó nunca a ser ni profesor adjunto. ¿Por qué? Después lo nombraron como una especie de profesor asociado. Bueno, porque había también algunos tribunales que decían, si sube nos tenemos que ir todos. Bien, ahí tienen a don Pedro Cosio, además de eximio cardiólogo, que hicieron junto con Berkonsky y Padilla el primer cateterismo cardíaco de América, el tercero en el mundo. Aquí tenemos al profesor Mario Brea,
camada 27, y acá viene un grande que, por eso yo les dije, apenas comenzamos. Vamos a hablar de conservadores, vamos a hablar de radicales, vamos a hablar de socialistas, vamos a hablar de peronistas, pero todos pensaban en la grandeza. Este muchacho, que aquí tiene 23 años, se recibe de médico a los 23 años, nació en Añatuya. ¿Saben dónde está Añatuya? Santiago del Estero. Era muy amigo de un grande del tango, Homero Manzioni, Homero Manzi. Bien, de una familia, venía de una familia numerosa, eran 10 hermanos. Él fue abanderado de la escuela primaria, abanderado de la secundaria, hace 2 años libres, y se inscribe a los 16 años en la Facultad de Medicina, acá en Buenos Aires, y egresa con ¿qué? Medalla de oro. Ramón Carrillo. Pero fíjense qué interesante Ramón Carrillo. Medalla de oro, la promoción 1929. Es el primer ministro de salud. Ministro de salud, antes había secretarios. Profesor titular de neurocirugía a los 36 años. Su maestro fue Balada. Inaugura la primer fábrica de producción de medicamentos. Por eso las becas se llaman, del ministerio se llaman, ¿no es cierto?, Carrillo Oñatibia, porque quien sigue después en la época de Ilia, Oñatibia, y así fueron bajados también, ¿no? Inauguró 500 nuevos centros sanitarios y hospitales. Duplicó la cantidad de camas de internación. Erradicó en solo 2 años enfermedades endémicas como el paludismo. Redujo drásticamente la mortalidad infantil. De 90 por 1000 la lleva a 56 por 1000. Estos son los grandes. Fíjense ustedes. Ahora, ¿y dónde se formó? Sí, se formó en Europa, en Ámsterdam, bajo la dirección de Bronner, el primer neurólogo de Europa, ¿no es cierto? También de Eugenique, que era el discípulo de Cushing. Cushing era un neurocirujano americano. De Capper. En París con Guillem, el de Guillem Barret. Y en Berlín junto a Fock. De vuelta, bueno, en el año 1934, el profesor José Arce, que se había inaugurado en el año 1923 el Instituto de Clínica Quirúrgica acá en el Hospital de Clínicas, le dice: usted tiene que venirse a trabajar al Clínicas. Lo más interesante es que ya empezó a hacer unas tomoradiografías de encéfalo. Todavía ni pensamos en la tomografía axial computarizada, menos en la resonancia nuclear magnética. Y acá lo tenemos, termina muy mal, este grande, porque, bueno, ahí hay una lucha por el dinero del ministerio, entran algunos que quieren hacer algunas maniobras con ello. Él se va a Estados Unidos, a la embajada, pero en el año 55, cuando viene la llamada Revolución Libertadora, él se queda sin ningún apoyo, se va a trabajar a una minera en Brasil, a Pará, a hacer medicina de atención primaria, y como no había lugar en un bajo escalera, atiende, y allí muere atendiendo de una hemorragia intraparenquimatosa por su hipertensión arterial, a los 50 años. Así rifamos a los grandes, así, el desencuentro de los argentinos. Le queman toda la biblioteca en su casa, pierde absolutamente todo. Su mujer queda semi-abandonada, con los hijos, con las criaturas. Bien, este que están viendo allí ustedes, de la camada 1931, es Ángel Rojo. ¿Conocen algún instituto que se dedica a la oncología? Bien, ahí lo tienen. Este que están viendo ahí es Fustinoni, y aquí
Para los cirujanos, acá está Santas, la camada 1935, y este muchacho medio actor es Cordel, profesor Cordel. Bien. Aquí tienen para los neurólogos el profesor Insauti. Allí tienen al profesor Clemente Morel, gran, bueno, escuela quirúrgica también. Y este señor, Víctor Miatelo, el primero que realizó una punción biopsia renal en el país, 1956. La biblioteca central nuestra del hospital lleva el nombre de Clemente Morel. Y aquí tenemos a mi maestro, profesor Burujúa, camada 1942, el más alto promedio, tenía 9.72, pero como hizo la carrera en menos tiempo porque le tocaba el servicio militar y la reglamentación, aquellos que hemos tenido la dicha de ser medallas de oro, la reglamentación es muy precisa, no puede uno ni adelantarse porque significa que ha hecho materias libres, ni atrasarse, tiene que ser justo. Entonces se la dieron al segundo, que era quien está acá, el profesor Landa, que después trabajó en Tucumán. Bueno, y ahí está mi maestro, y ahí el doctor Yermoli allá en el año 77, y aquí cuando era presidente del pabellón, el doctor Asato, ahí lo están viendo. Bueno, Alejandro Posada. Las primeras películas científicas en el mundo se filman en el Hospital de Clínicas. En el Hospital de Clínicas. Entre 1898 y 1899. Cuando ustedes entren por Paraguay, esta escultura que es de 1910, 8 años después de Julio, 8 años después de su fallecimiento, se refiere a la cirugía infantil. Posadas es realmente quien le da un impulso en nuestro país a la cirugía infantil. A nosotros nos parecía que el pueblo de Saladillo tenía que decir mucho todavía de este grande, porque había nacido en Saladillo, y no había nada, no se le había hecho un homenaje. Y entonces fuimos a hablar con el intendente y también con quien estaba a cargo de la Cámara Legislativa, y pudimos hacer que se lo declarara ciudadano ilustre post-mortem 100 años después de su muerte, que fue en 1902. Vivió menos de 32 años, 31 años y meses. Y acá es el momento en que en el Hospital de Clínicas es declarado ciudadano ilustre post-mortem. Bien, su gran maestro, que después fue profesor titular de semiología y que antecedió, varios años a mi maestro en la quinta cátedra, el profesor Berni. El profesor Berni, que yo tengo el álbum que me lo facilitó César Gota, fue quien le enseñó microscopía a un grande que se fue, este muchacho Posadas. Este es el primer caso de la coccidioidomicosis, que era considerada antes una enfermedad mortal. Uno veía y decía, no, es una micosis fungoide, y era una infección por hongos. Entonces se pone a trabajar Posadas con las enseñanzas de su maestro Pernicke, y escúchenme bien, a los 21 años, publica esto en los anales del Círculo Médico, describiendo una nueva enfermedad. Y como es un hombre agradecido a su maestro, esto lo encontré en uno de los depósitos que tiene la biblioteca de la Facultad de Medicina, en un subsuelo. Encontré esto, estaba escrito en papel, que dice: estimado y querido maestro, no puedo ofrecerle este trabajo porque todo le pertenece. Si usted hubiese salido de la Escuela de Medicina con los conocimientos con que sale la mayoría, usted sabe bien cuáles son. Mi mayor placer sería hacer mucho más, que todo lo contentara y mereciera su aprobación.
demostrar así que sus enseñanzas no han sido infructuosas. Así entiendo el reconocimiento del discípulo. Se lo dedica al maestro. En todo el mundo se conoce a la gente hoy día como Coccidioides Posadassi. Fíjense, esto es un diario de Mendoza de hace menos de 2 años. Estados Unidos en alerta por un mal descubierto en Argentina. La fiebre del desierto se produce en clima seco. Fue descubierta en 1892 por el estudiante de medicina en la UBA, Alejandro Rosario. Hospital de Clínicas. La primera filmación se realizó en el Hospital de Clínicas. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué todo era primero en la Argentina? Y era la Argentina. ¿Qué tiran? Una pelota de golf, no sé qué tiran. Bien, esta es la Argentina de 1895. Pero ¿qué pasaba? Tenía el PBI per cápita más alto del mundo. PBI per cápita, datos del Banco Mundial. PBI per cápita más alto del mundo. Miren Argentina. Y uno dice, pero ¿cómo no se filmó en Alemania? Fíjense que Francia ni figuraba. Miren dónde está Alemania. Pero se los hago con una proyección mayor. Acá estaba la Argentina, que seguía creciendo. Miren Japón dónde estaba. Miren Brasil dónde estaba. Eso lo dilapidamos. Nos tenemos que preguntar el por qué. Entonces, ¿qué pasaba en el año 1895? Era el descubrimiento de los rayos X. ¿Por qué Argentina, a través de Posadas y el Hospital de Clínicas en particular, tuvo el primer equipo de rayos X de Sudamérica? Porque había dinero. Y esta gente la estaba pasando bien, la familia de Posadas, pero no lo invertían en lo personal, sino en lo comunitario. ¿Y qué otra cosa? En 1895, la invención del cinematógrafo por los hermanos Lumière. Y entonces nos explicamos cómo este muchacho contrata a Eugene Pi para empezar a hacer las filmaciones. ¿Para qué las hacía las filmaciones? Para enseñar cirugía. ¿Qué mejor que estar viendo después los estudiantes una intervención quirúrgica filmada por el maestro? Este fue el equipo que utilizaron. Todos estos rollos, si alguien los necesita, los quiere para alguna investigación histórica, los tengo yo. Bien. Ahí lo vemos al maestro. Esta es la primera cirugía en el mundo. Ahí tenemos otra. Ahí está interviniendo quirúrgicamente a un paciente con una hernia. Lástima que no se ve muy bien. Ahí tenemos uno que se llama Rocca Tagliata. Le decían los de la cirugía infantil, este libro que pesa, fíjense, casi 10 kilos, lo he pesado, ¿no? Ahora está en la facultad, lo tuvimos hasta el año 2017, nosotros acá en la dirección del hospital, se acuerda acá seguramente el director. Fíjense, radiología y fotografía, pero la radiografía, ya Posadas, toda esta es la letra del maestro, todo esto lo asentaba el gran Posadas. Sacaba foto y hacía la radiología. Y para que tengamos en cuenta, en 9 meses que reemplazó al profesor Gandolfo, que se había ido, que era el titular de cirugía en el Hospital de Clínicas, fíjense, atendió 1931 pacientes, hizo 1368 operaciones. Estoy hablando 9 meses, 14.000 curaciones. Y fíjense lo que dice acá, en 1336 operaciones se ha usado anestesia clorofórmica, habiéndose observado 6 veces accidentes afísticos, pero no ha ocurrido ningún caso fatal con la administración de la anestesia. Los discípulos. Rocca Tagliata murió muy joven, fue jefe de cirugía del Hospital Militar, también medalla de oro, y era el que actuaba como anestesista en las intervenciones de Posadas.
Pedro Chutro. Pedro Chutro fue, entre otros, llamado como cirujano de guerra en la guerra de 1914, en el inicio, y le dan en París el hospital más grande, el Hospital Buffon de París. Tenía 34 años este muchacho. Se transforma en el cirujano de heridas de guerra más importante, más es llamado a Estados Unidos, va a numerosas clínicas de los Estados Unidos. Es designado caballero de la Legión de Honor, miembro de la Academia de Medicina de París. Enrique Finoquieto, su compañero, un año menor, ¿en dónde lo nombran? Y lo nombran a cargo del Hospital Argentino en París, también recibiendo justamente a los heridos de guerra. Dos argentinos. Y acá José Arce. José Arce, un grande. De la misma camada, fue el medalla de oro de esa camada. Esta es la última intervención quirúrgica que hizo. Estamos ya en el año 1968. Esto es 1923, la inauguración del Instituto de Clínica Quirúrgica del Hospital de Clínicas. ¿Saben quién es este señor? ¿Y dónde está Einstein? Allí. En el Nacional de Buenos Aires. ¿Y quién lo recibe? El rector. ¿Y quién es el rector? José Arce. ...1925... decano de la Facultad de Medicina a posteriori. Aquí están colocando la piedra fundamental, esa que a ustedes habrán, cuando van allí por Junín, se la habrán atropellado, la habrán visto, que está justamente en la esquina, que es 22 de julio de 1937, cuando se coloca la piedra fundamental. Ahí como rector de la Universidad de Buenos Aires. Pero fue un político brillante, brillante. Presidente de la Cámara de Diputados. Fue el que reaviva la ley por el Hospital de Clínicas. José Arce, medalla de oro de la universidad. Diputado en estos, fíjense, desde 1916, prácticamente después, 1938. Primer embajador de Argentina en China. Ayer estaba en un almuerzo junto con el doctor Bastanchuri, que se ha jubilado del servicio del exterior de nuestro país, y me contó muchas anécdotas. Fíjense ustedes, había que nombrar a alguien para que fuera como embajador a China. La China todavía no era Mao, sino Chiang Kai-shek. Y entonces empiezan, ¿y quién puede ser? Y la mente más brillante de ese momento. Pero como un cirujano, un médico. Sí, el doctor José Arce. Llega a China, enseguidita, él manejaba 6 idiomas a la perfección. Está con Chiang Kai-shek y escribe al gobierno argentino, diciendo: vigilemos muy bien el crecimiento de esta nación. Nosotros somos productores de alimentos, tenemos que venderlo. No será ahora, será en 50 años. Estoy hablando de este. Pero se están formando las Naciones Unidas. Pero tiene que nombrar a un representante en las Naciones Unidas. Y como no querían que no querían ni Estados Unidos ni la Unión Soviética, no era Rusia, la Unión Soviética, querían que entrara a la Argentina, porque al 31 de marzo de 1945 no había declarado la guerra al eje, ¿no? Es decir, estábamos en conflicto todavía bélico de la Segunda Guerra Mundial. No querían que ingresase. Bueno, ahí Cárcano fue un grande en una reunión de San Francisco, entra a la Argentina y Bramuglia, que era el ministro de Relaciones Exteriores de Perón, le dice a Perón: el único que puede ir es el doctor José Arce. Bueno, pero estaba en China. Bueno, aterriza en Naciones Unidas. Así como la pasión que tenía por la medicina
Y un hombre con la formación que tenía se dedica a leer la Carta Orgánica, a estudiarla. Enseguidita se transforma en el referente máximo de la Organización de las Naciones Unidas. Incluso lo nombran presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y es muy interesante porque se está discutiendo en un momento si España puede entrar o debe entrar a la Organización de las Naciones Unidas o no. El ruso, es decir, el soviético, que se llamaba Vyshynski, representante de Stalin, imagínense las matanzas y todo por la anécdota que voy a contar, dicen no debe entrar a España porque España hay un dictador, era Franco, había terminado el 36-39 la guerra civil española, y le apoya esta moción un representante de Panamá que había sido juez en su país. Entonces Vyshynski dice, para mí vale más la opinión de un juez que la de un cirujano para denostarlo. Pero miren lo que con la velocidad de un rayo responde Arce. Yo me habré ensuciado las manos con sangre salvando vidas. No sé si ustedes si usted o a quien representa lo han hecho por el mismo motivo, por las grandes matanzas en esa época, digo, de aquellos disidentes de la Unión Soviética. Este fue el gran Arce. Claro, se encumbra tanto la prensa argentina contraria a Perón, empieza a hablar de que debería ser el nuevo presidente, José Arce, con su formación y todo. Y entonces, bueno, tiene ciertas disidencias y renuncia. Ahí lo vemos a este grande. No obstante, se va a Madrid y se va a New York y escribe nuevas bases y principios para la reorganización política de la República Argentina, pensando también en su carrera política. Sería largo mencionar, pero en el centro de Madrid, yo una vez iba caminando y dice, calle José Arce. Pero fíjense, medalla de oro en la Universidad de Hamburgo, gobierno francés, comendador, son numerosos los reconocimientos que tuvo este gran. Cuando ustedes les pregunten la primera aplicación de insulina, ¿dónde se hizo? En el Hospital de Clínicas. ¿Quién? La cátedra del profesor Escudero. Escudero estaba enemistado con Hussein. Hussein tenía la insulina. Pero alguien que trabajaba en fisiología y en la cátedra del profesor Escudero, aquí en el Hospital de Clínicas, que era Lewis, directamente consigue la insulina. Y en agosto de 1923, los practicantes del año 1923, Félix Puchulo, que se recibió en ese año, y como vemos acá, que dice Pedro Landabure, 1924, ahí está Landabure, fueron los practicantes que inyectaron la insulina y controlaron al paciente que estaba con un coma diabético. ¿Cuándo fue descubierta la insulina? ¿En qué año? Estudiante, no me dejen más. 1921, así 2 años más tarde ya se estaba aplicando. Primer cateterismo, 1932, primer cateterismo cardíaco en América. Ahí lo tenemos al profesor Cosio, en la cátedra del profesor Padilla. ¿Saben quién era este? Ruggeri. ¿Te acordás, Daniel, de Ruggero? Acá lo tengo. Bien, Cosio, que después fue médico de Perón. Esta es la publicación, 1932, el gran olvidado Berkowski, porque los trabajos fueron de los tres, ¿no es cierto? Padilla, Cosio y Berkowski. La primera residencia del país, cuando les pregunten, 1944, Hospital de Clínicas, la cátedra del doctor Tiburcio Padilla. ¿Y quién fue el primero? Este doctor, Julio Berreta. Y esta es la historia. ¿Quién fue este señor, este muchacho? ¿Lo ven ahí? 1945.